Buenas tardes, bienvenidos una semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy empezamos con un sistema de ecuaciones que nos lo ha hecho llegar un alumno de tercero de la ESO. Nos pide que le expliquemos el sistema de sustitución e igualación. ¿Vale? Nos ha hecho llegar este sistema. ¿Vale? También nos ha hecho llegar otro sistema, pero yo voy a utilizar este para explicarle los dos métodos. ¿Vale? Entonces, el primer método que vamos a hacer es sustitución. ¿Vale? ¿Qué significa sustitución? O bien de la ecuación de arriba o bien de la ecuación de abajo, despejo una de las variables, la que queráis. Yo siempre recomiendo, en este caso, por ejemplo, esta que no tiene nada multiplicando, que está multiplicando por 1. Así que cogeríamos de aquí, ya digo, podéis despejar la que queráis, ¿vale? Yo recomiendo siempre la más sencilla. En este caso sería 1 y este pasaría para acá restando. Y ahora, una vez lo tengo despejado, la ecuación de arriba, donde ponga la x, tengo que poner todo esto, ¿vale? Por eso se llama sustitución, es decir, porque sustituyo la variable por la otra. Así que cogiendo la ecuación de arriba, que esta de aquí sería 7x más 2, y en vez de la y pongo 1 menos 5x igual a 4. Ahora procedo. ¿Vale? Y fíjate, ya me queda una ecuación de primer grado, muy sencillita. Junto las x con las x, así que aquí me va a quedar 7 menos 10 es 3x, y este 2 que está aquí sumando, para hacer otro lado restando, sería 4 menos 2, 2. Así que la x me va a quedar 2 menos 2 tercios, ¿vale? No os asustáis, se queda un poquito feo. Vale, ahora lo que tengo que hacer es, aquí donde hemos despejado la y, sustituimos la x. Sería 1 menos 5 por 2 partido 3. 2 por 5, 10. 10 tercios, ¿vale? Si hacemos el mínimo, me va a quedar 13 partido 3, ¿vale? Sería el resultado. Vale, este sería el método de sustitución. Os recuerdo que lo que hemos hecho es despejar una de las variables, o bien de la ecuación de abajo o de la arriba, como queráis. Siempre os recomiendo la que no tenga ningún número multiplicando, para que sea más sencillo. Me queda 1 menos 5x, y ahora en la ecuación de arriba vamos procediendo. Sería 7x más 2, donde ponga la y, sustituyo, por ahí se llama método de sustitución, 1 menos 5x igual a 4, ¿vale? Y ya lo que me queda en la ecuación de primer grado, calculo la x y luego vuelvo a sustituir donde hemos despejado la x por el valor que hemos obtenido y calculamos la y, ¿vale? Este sería el método de sustitución. Ahora, para el método de igualación, ¿vale? Voy a aprovechar que tengo despejar la y, ¿vale? Para el método de igualación tenemos que despejar tanto arriba como abajo la misma variable y después igualamos, ¿vale? Se llama igualación, ¿vale? De aquí, si despejamos la y, me queda 2y, 4 menos 7x, y ahora el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Por eso antes he dicho que cogiéramos, cuando hiciéramos sustitución, evitáramos coger la que estuviera multiplicando por un número, para que no me quede fracción como me va a quedar aquí ahora. Ahora, el siguiente paso de igualación, como ya tengo las y despejadas, podéis despejar la x si queréis, lo que hacemos es igualar esto con esto. ¿Vale? Me queda una ecuación de primer grado, hacemos el mínimo como múltiplo, ¿vale? Que sería 2 y 1 a 2, ¿vale? Así que esto lo multiplicamos por 2. Así que me va a quedar 4 menos 7x igual a 2 menos 10x. Tú lo tengas x por un lado, luego no tengas x por el otro lado. Sería menos 7x más 10x igual a 2 menos 4.
me queda 3x igual a menos 2, es decir, la x vale menos 2 tercios, ¿vale? Vale. Una que tengo la x, sustituyo, me da igual aquí o aquí, o si la queréis por comprobación, podéis hacerlo los dos. Yo voy a sustituir en la más sencilla, que es en esta. El cálculo prácticamente que hemos hecho antes. Si esto me va a quedar 13 partido 3, esa sería la solución, que es lo que nos ha quedado igual, ¿vale? Es decir, este es el método de igualación. Lo resumo. Hemos despejado la misma variable en la ecuación de abajo que en la ecuación de arriba, es decir, yo cojo la y, porque aquí estaba más simple. Aquí también cojo la y, ¿vale? La vamos despejando hasta que se quede sola. Después igualamos una con la otra y nos queda una ecuación de primer grado que a veces va a quedar un mínimo más grande, otras veces queda un mínimo más pequeño como este, ¿vale? Procedemos haciendo la ecuación de primer grado hasta calcular la x. Una vez que tengo la x, me da igual aquí o aquí, sustituís en el valor que hemos obtenido de la x por el valor, ¿vale? Y calculamos la y. Y hasta aquí el método de igualación, y ahora seguimos con más contenido aquí en el profesor Ciencia. Usamos los números todos los días, pero no podrás creer quién los inventó y hace cuánto tiempo. Mira. Los pueblos más avanzados culturalmente fueron creando formas de agrupar y anotar varias de esas marcas con símbolos más simples. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, para los egipcios, cada uno de esos palitos valía 1, porque los pueblos antiguos, que eran agrarios como los egipcios, necesitaban tener un sistema que les permitiera llevar un control exacto de sus bienes. Además, piensa que también eran comerciantes. Entonces tenían que saber con precisión las cantidades de productos que intercambiaban para no confundirse y ahorrar palitos. Si tenían 10 ovejas, tenían un símbolo especial. ¿Cómo se saben todas esas cosas, Santi? Porque se encontraron estos símbolos escritos en distintos lugares. Por ejemplo, en las pinturas de las paredes interiores del templo de Karnak, porque los egipcios necesitaban un dibujo para el 1, otro para el 10, otro para el 100, otro para el 1000, otro para el 10.000, y así para números más grandes. Tenían que usar muchos otros símbolos diferentes. ¿Has visto que hay varias formas de representar cantidades? Los que usamos nosotros se llaman números arábigos. Es que los números fueron viajando por el mundo. En realidad, parece que se inventaron en la India. Después, los árabes, como tenían contactos con la India, conocieron esos números y empezaron a usarlos. El viaje fue largo. Después, un matemático italiano llamado Fibonacci los estudió y los hizo conocidos en Europa con un libro que se llamó Liber Abaci. ¿Y cómo llegaron a América? A través de los conquistadores europeos. Es decir, que los números viajaron en barco, como Colón. Así es. De todas formas, en América también ya había números. ¿Sí? Sí, los mayas que vivían en el sur de México tenían sus propios números. Y los incas, que vivieron en donde hoy está Perú, también tuvieron su propio sistema para contar. En este caso eran cuerdas de colores con varios nudos llamados quipo. ¿Cuántos números distintos? ¿Pero se siguen utilizando todavía? No, cuando los españoles conquistaron América, fueron incorporando el sistema numérico que ellos utilizaban. Y de a poco, los indígenas dejaron de utilizar los propios. Los números que usamos nosotros fueron llevados por los árabes desde Oriente hacia Europa. ¿Y por qué usamos esos? Porque tienen gran ventaja. Los números básicos son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y con estos se pueden combinar y armar todos los números que quieras. Ahora seguimos con un problema de física que nos han hecho llegar unos alumnos de primero de bachillerato, ¿vale? De movimiento circular uniforme, ¿vale? Que dice lo siguiente, vais a ver un modo de enunciado ahí para que lo podáis leer más tranquilo. Dice lo siguiente, cada 40 segundos, es decir, me están dando el periodo, un ciclista tarda
tarda en dar una vuelta completa a un velódromo circular de radio. Voy a poner R grande porque después me van a dar sobre la rueda. ¿Vale? Voy a poner R grande, después pondré R minúsculo, aunque está feo, pero bueno, para distinguir una de otra. Se desprende, perdón, y el diámetro de la rueda de su bicicleta es decir, que me dan el diámetro, que es 0,90 centímetros, es decir, que el radio pequeño de la rueda, en este caso será 45 centímetros, o lo mismo, 0,45 metros. Vale, me pregunta la velocidad lineal del ciclista, velocidad angular del ciclista, el número de vueltas que da completo, la velocidad angular de la rueda y el periodo de la frecuencia de la rueda. Vale, antes de entrar en detalles con el problema, vamos a recordar el movimiento circular, ¿vale? Cuya fórmula es θ, que es la posición que se mide en radianes, que es el ángulo. Esto es el ángulo inicial, que se mide también en radianes, más la velocidad angular, que se mide en radianes segundo, por el tiempo, ¿vale? Que se mide en segundos. Si os fijáis, la formulita muy parecida al movimiento circular, al movimiento rectilíneo, que era posición final, posición inicial, velocidad por el tiempo. Pero aquí es velocidad angular. Vale, ¿qué es la velocidad angular? Básicamente es como si fuera el número de vueltas que da en un segundo. Entonces se puede definir como 2pi partido t, o teniendo en cuenta que la frecuencia es la inversa del periodo, 2pi por la frecuencia. La frecuencia se mide en hercios, ¿vale? O segundo a la menos 1. Vale. Aquí también me preguntan por la velocidad lineal. La velocidad lineal se define como la velocidad angular por el radio, ¿vale? Como la primera pregunta es por la velocidad lineal del ciclista, la velocidad lineal la vamos a definir como 2pi partido del periodo, que es 40, por, en este caso, 70 metros. ¿Vale? Si yo no me equivoco mal, aproximadamente esto queda unos 11 metros por segundo, la velocidad lineal, ¿vale? También en el apartado B me preguntan por la velocidad angular del ciclista, que básicamente es esto de aquí. Es decir, la velocidad angular, a mí me sale aproximadamente 0,16 radianes por segundo. Esta no la tengo en función de pi porque no me piden más datos, la podemos poner directamente con decimales. Vale, ahora, para el apartado C dice el número de vueltas que da en 40 segundos, ¿vale? Pero en este caso, la rueda, ¿vale? Es decir, para calcular la posición o el número de vueltas que da la rueda, necesito la velocidad angular de la rueda. Para eso voy a utilizar esto de aquí, que es la velocidad lineal. No es que sea constante, pero la proporción tiene que ser la misma. Si la misma velocidad lineal del ciclista tiene que ser la de la rueda. Así que esto va a ser igual que la velocidad angular de la rueda, ¿vale? En este caso, por el radio de la rueda, que es 0,45. ¿Vale? Si despegamos de aquí, yo le voy a dejar expresar en función de pi y voy a ver por qué. Puedes dejarla con decimales, es decir, no está mal, ¿vale? Yo simplemente para que quede el número redondo y hacerlo un poco más en los cálculos aquí. 7,8 pi radianes partido segundo, ¿vale? Bueno, tengo la velocidad angular de la rueda, ya puedo calcular la posición final. La posición final, esto va a ser 0 porque no me lo dice. La velocidad angular es 7,8 pi, ¿vale? Por los 40 segundos, ¿vale? Y esto se mediría en radianes, ¿vale? Esto sería el ángulo. No lo voy a multiplicar, ¿por qué? Porque como pide el número de vueltas, lo tengo que dividir, que una vuelta son 2 pi radianes. Básicamente es como si dijéramos que una vuelta son 360 grados, pero lo expresamos en radianes. Y ponemos aquí 2 pi radianes es una vuelta. ¿Vale? Y a mí aproximadamente los pi ahora se me van, por eso lo dejo en función de pi. 40 entre 2 será 20 y 20 por 7,8 aproximadamente son 156 vueltas, que son las que dan la rueda, ¿vale? En los 40 segundos.
Y ahora después ya me pregunto lo que es el periodo de la frecuencia de la rueda. Como tengo la velocidad angular, que es 7,8 pi, ¿vale? Yo sé que esto es igual a 2 pi partido t. Se me va aquí esto y los pi. Si despejamos la t me va a quedar 0,3 segundos, ¿vale? Pues utilizo también la de 2 pi por la frecuencia, es decir, si ponemos 7,8 pi igual a 2 pi por la frecuencia, se van los pi y la frecuencia aproximadamente me queda, me queda 3 hercios o segundo a la menos 1, que básicamente es la inversa de 0,3, ¿vale? Os repito, nos daban los datos del ciclista, nos daban su periodo y el radio de la pista, recordando las formulitas que hay, que está la posición en radianes, la velocidad angular en radianes segundo, que es 2pi partido t, y que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Para calcular la velocidad lineal del ciclista hemos utilizado la de omega por r, y omega la hemos calculado aquí, os la hemos dejado indicada, salía 11, ¿vale? Que tiene que ser la misma que la de la rueda, ¿vale? Pues tiene que tener la misma proporción, porque si no, básicamente es como el ciclista y la rueda irían por separado, y no es el caso. Entonces igualámonos con la otra, ponemos aquí velocidad angular de la rueda, el radio de la rueda, y hemos calculado la velocidad angular de la rueda. Con la velocidad angular hemos calculado la posición final, la deja indicada, y para pasar de posición final al número de vueltas lo dividimos por 2pi porque es una vuelta. Nos queda 156 vueltas, y ya por último nos pedían el periodo de la frecuencia, que lo hemos sacado de la formulita de 2pi partido t. Y hasta aquí el problema del movimiento circular uniforme, y ahora seguimos con más contenido en el profesor de ciencia. Hola, en este video detallaremos lo que es el movimiento circular uniforme, MCU, donde explicaremos el concepto del mismo y los conceptos de las magnitudes que intervienen en este movimiento. Empezaremos por el concepto de MCU, o movimiento circular uniforme. Este movimiento se presenta cuando un cuerpo, estando en movimiento, describe una trayectoria circular, como se muestra en la figura, donde su velocidad posee una magnitud constante y recorre longitudes iguales en tiempos iguales, aunque la velocidad varía en su dirección continuamente, dando lugar a una aceleración centrípeta que es perpendicular al vector velocidad y apunta hacia el centro. Las magnitudes y la fórmula de este movimiento son las siguientes. En primer lugar tenemos el periodo, que es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa. Se representa por una t, que es igual a 1 entre n, donde n es el número de vueltas que recorre el movimiento. Tenemos también el desplazamiento lineal, que es la longitud del arco o del círculo en un periodo de tiempo determinado. Su fórmula es S es igual a 2pi por el radio. Su unidad de medida es el metro. También tenemos la frecuencia, que es el número de vueltas en una unidad de tiempo. Se representa su fórmula. F es igual a n entre t, donde n es el número de vueltas y t el periodo. O también es lo mismo decir que la frecuencia es la inversa del periodo, es decir, 1 entre t. Otra magnitud que existe es el desplazamiento angular, que no es más que un ángulo, y eso es igual a 2 veces el pi. También tenemos la velocidad lineal, que no es más que la relación que existe entre el desplazamiento lineal y el tiempo transcurrido o el periodo. Entonces la fórmula sería velocidad lineal es igual a 2 veces el radio por el pi entre el periodo, y su unidad de medida no es más que radianes sobre segundo. También se puede representar como velocidad es igual a 2 veces el pi por el radio
por la frecuencia. O también es lo mismo, velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Y la velocidad angular, que es la razón entre el desplazamiento angular y el tiempo transcurrido, entonces tenemos que eso es igual 2 veces el pi entre el tiempo o entre el periodo. Y por último tenemos la aceleración centrípeta, que es el cambio de vector velocidad lineal para un instante considerado. Y su fórmula sería AC es igual a la velocidad al cuadrado entre radio. Entonces tengo que mi radio o el radio es igual a metro, se expresaría en metro, y la velocidad se expresa en metros sobre segundos. Y como está al cuadrado sería metro sobre segundo al cuadrado. Y puedo tachar metro al cuadrado. Entre metro al cuadrado me quedaría metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración centrípeta se expresa igual que una aceleración tangencial. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Hasta aquí el programa de hoy, donde hemos resuelto dudas sobre el sistema de ecuaciones por el método de sustitución, el método de igualación, y hemos resuelto un problema de movimiento circular uniforme. Ya sabéis, cualquier tipo de duda que queréis que explique, cualquier tipo de temario, tanto de matemática como de física y de química, ahí tenéis el email del programa y el código del Classroom, unís y podéis mandaros las dudas que queráis, ¿vale? Y hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene.